Bienvenidos al conocimiento gnóstico. Curso de esoterismo crístico. Clase número 10. Tema: el yo psicológico. Comencemos. El yo psicológico. El Dios más grande del universo es I-O. El punto en el círculo es I-O. La dualidad es lo de la derecha y lo de la izquierda. Necesitamos buscar el punto neutro. Ya sabemos que la primera y la segunda raza eran andróginos. Debemos entender que andrógino es un ser con los dos sexos. Los lémures, que fue la tercera raza, en un principio también eran andróginos. Después, esta misma raza cambió de andróginos a sexos separados. Entonces, para poder crear, fue necesaria la cooperación. El acto sexual era un sacramento que solo se verificaba en los templos. Ahí, eran dirigidos y ayudados por los devas, para que no derramaran la energía creadora. Pero había parejas que tenían que caminar grandes distancias para poder llegar a los templos. Razón por la que muchos decidieron quedarse en casa, a realizar la cópula sagrada, sin la supervisión, ni auxilio de los devas. El resultado, fue la pérdida de la energía. Adán, representa a todos los hombres de aquella época. Y Eva, a todas las mujeres. Se dice que Adán y Eva, tuvieron dos hijos, llamados Caín y Abel. Caín estaba celoso de Abel, porque éste tenía el favor de Dios. Razón esta, por la cual, éste lo mató. Lo mató con la mandíbula de un burro. El burro, representa a la mente. Caín, significa caída. Caída del quinto poder. Abel, significa fuego. El fuego, es el quinto poder. El deseo, asesinó al fuego. Entonces Adán y Eva, tuvieron un tercer hijo, el cual se llamó Set. Con la caída del fuego, se formó Set. Set, fue el primer agregado psicológico. Set, empezó a controlar los tres cerebros. Los tres cerebros, se convirtieron en Pilatos, Judas, y Caifás. Así surgieron los 7 pecados capitales. Lujuria, codicia, pereza, orgullo, ira, envidia, y gula. Y de cada uno de ellos, se derivaron 50. El origen del yo, es la pérdida de la energía. El yo psicológico, surge del derrame de la energía, porque el agregado se forma de energía, y es a través de la energía que se combate. Set, es el sonido de las infradimensiones. Set, es la energía que fluye hacia abajo. Set, es el jefe de los demonios. La culebra, es el fuego interior, es la tentación dentro de nosotros. Lucifer, es el ayo. Ayo, significa, entrenador. Lucifer, significa, luz y fuego. Lucifer, es una partícula de nuestro propio ser interior. Lucifer, es la tentación. Él, es fuego. Y el que vence la tentación, obtiene luz. Si perdemos la energía, en vez de luz, llegan las tinieblas. A través de la tentación, extraemos la luz. Si le huimos a la tentación, somos cobardes. Si caemos, somos débiles. La tentación, es la escalera maravillosa. Al vencer la tentación, subimos el nivel del ser. Cada uno de nosotros tiene su nivel de ser. Pero un nivel de ser más alto, está inmediatamente por encima de nosotros. Cuando nos percibimos, elevamos nuestro nivel de ser. Debemos aprovechar todas las circunstancias de la vida, para alimentar a la esencia, y así poder elevar nuestro nivel de ser. Al aparecer el agregado, ya no recibimos correctamente las energías de los 7 planetas. Las interpretamos con diferente sonido. Los informes que llegan, tienen un punto donde llegar en nuestro interior, pero como ese punto está infectado, ya no asimila correctamente. Si no nos percibimos, quienes reciben las energías que vienen del cosmos, son los defectos, y así se engordan más. Dicen que Adán tenía 2 esposas, Lilith y Majemá.
Lilith, es la madre de los abortos, homosexualismos, y en general, de toda clase de crímenes contra natura. Nahemá, es la madre de la belleza maligna, de la pasión y del adulterio. Lilith, es la luna negra. Nahemá, es la luna blanca. A los de la esfera de Lilith, no le gustan las mujeres. A los de la esfera de Nahemá, le gustan las mujeres. Nahemá, es la madre de Set. De la esfera de Lilith, hasta ahora, no ha habido uno que se haya salido, porque son semillas podridas. Cuando perdemos la energía sexual, nos convertimos en infrasexuales. Existencia tras existencia, hemos venido fortaleciendo al yo psicológico, lo hemos venido alimentando con nuestras emociones negativas, hábitos, costumbres, vicios, etc. Lo que somos ahora, es en lo que nos hemos convertido. Variamos constantemente, de acuerdo a los estímulos, a los eventos. Nosotros somos el monstruo de 1000 caras. Todo en el universo, es sonido. Uno atrae otros sonidos, de acuerdo al sonido interior con el que uno vibra. Si somos mentirosos, atraeremos a otros mentirosos. Todo sonido tiene olor, sabor, color, etc. Debemos tomar conciencia que no somos individuos. No debemos confundir al yo, con el ser. Solo mediante la autoobservación, podremos ver a las gentes que viven en nosotros. Mientras no nos autoobservemos, viviremos con la ilusión de que somos uno. Mientras nos creamos uno, todo cambio será imposible. Quien se cree uno, autoengañado cree que sí sabe lo que debe eliminar, mas en realidad, ni siquiera sabe que no sabe. ¿Cómo podríamos eliminar yoes, si creemos tener un yo único? Por eso se dice, que la ignorancia es la peor de las desgracias. Necesitamos conocernos a sí mismos, pero esto no sería posible, si no nos autoobserváramos en acción, de momento en momento. Debemos descubrir en nuestro interior, el motivo de nuestras desgracias. Nuestro objetivo tendría que ser, descubrir por qué sufrimos, por qué vivimos. Debemos anhelar un cambio verdadero. Creemos que con el tiempo vamos a ser mejores, y así nos autoengañamos. El trabajo de nosotros, tendría que ser, salir del estado infraconsciente en el que nos encontramos. Dejar de ser entes mecánicos. No pasamos a la parte emocional de los 3 cerebros, mientras no nos coloquemos sobre la película viviente. Tenemos doble naturaleza, una divina, y una humana. La naturaleza divina, es el embrión de alma. La naturaleza humana, es el cuaternario. El objetivo es fusionar lo divino con lo humano. Nuestro gran problema, es que nos hemos identificado con la materia. Somos materialistas en un 100%, nos hemos identificado con la materia, y nos hemos olvidado de Dios. Nos hemos vuelto insensibles. El apego, se da porque nosotros le ponemos conciencia a todo. A las cosas, a las personas, a los animales, etc. Sufrimos cuando se nos muere un familiar. Cuando nos rayan el carro, cuando se nos pierde el smartphone, porque les hemos depositado conciencia. El cuerpo físico tiene 3 cerebros, sobre los cuales debería trabajar la esencia. La esencia se representa con un triángulo, porque en ella están las 3 fuerzas: Padre, Hijo, y Espíritu Santo. Lo único digno que tenemos en nuestro interior, es la esencia. La gnosis está fundamentada en la ciencia, la filosofía, y la religión. La gnosis es una ciencia, porque tiene fórmulas para ponerlas en práctica. El embrión de alma, es la luz que viene a las tinieblas, pero las tinieblas no la entendieron. En nosotros no hay ninguna responsabilidad, porque los yoes hacen lo que quieren. Porque el dueño no se encuentra en casa. Allá donde está tu mente, está tu corazón. Debemos hacer que la mente permanezca en el cuerpo, y esto solo es posible, cuando nos percibimos. El fuego en la cocina, es útil, pero en toda la casa, causa destrozos. Así la mente, fuera de su lugar, causa destrozos. Si estamos comiendo, comamos. Si estamos caminando, caminemos. Pero no pensemos en otra cosa. Debemos disfrutar lo que hacemos. Debemos integrar los 5 sentidos a la conciencia. Los yoes son los que gobiernan nuestra casa, cuando quien debería gobernar, tendría que ser el embrión de alma. Nuestra mente siempre está ocupada en el trabajo, preocupaciones, removiendo las cenizas del pasado, para planear el futuro, pero nunca en el cuerpo.
Necesitamos hacer superesfuerzos por vivir en el cuerpo. Debemos entender que el vehículo físico es el paraíso, es el reino. Permaneciendo en el interior, alimentamos la catexis ligada. Solo permaneciendo en el interior, podemos tener control de las emociones, la mente y la motricidad. Las emociones negativas y las autoconsideraciones, y el amor propio, nos fascinan, nos hipnotizan. Jamás nos permiten acordarnos de sí mismos, vernos tal cual somos. Debemos tener en cuenta, que cada reacción psíquica, tiene una reacción física. Creemos que el culpable de nuestro estado psicológico, son los demás, cuando es el agregado psicológico. Es el agregado, el que nos hace sufrir. Siempre responsabilizamos a los demás de nuestros problemas, y martirizamos a los demás. Debemos comprender, que el enemigo nuestro no es el vecino, sino el agregado. Nosotros vemos la envidia en los demás, y la señalamos. Y no nos damos cuenta que es la envidia la que está señalando. En vez de estar acusando a los demás, deberíamos estar acusándonos a nosotros mismos. Debemos hacerle la disección al yo, con el bisturí de la autocrítica. Debemos observar nuestra conducta diariamente. Empecemos con un día, y podremos darnos cuenta que realmente, no somos más que muñecos movidos por diversos yoes. Y así surgirá en nosotros, la necesidad de comportarnos conscientemente. Debemos tomar la vida, como un gimnasio psicológico. Renunciar a los frutos de la acción, no es fácil, eso solo lo puede hacer nuestra esencia. El yo tiene otros intereses. Debemos darnos cuenta que estamos en las infradimensiones. Por esa razón, es que es muy difícil para nosotros, autoobservarnos, percibirnos, porque la voluntad la tenemos en las infradimensiones. Los agregados nos empujan a cada instante a las infradimensiones. Ya sabemos que las infradimensiones, tienen 9 círculos dantescos. Y que podríamos estar en cualquiera de ellos, dependiendo del agregado que se nos esté manifestando. Hay quien dice, yo voy al infierno. Pero en el infierno estamos, y lo que tenemos es una oportunidad de salir. Para salir de las infradimensiones, debemos colocarnos en la película viviente. En este curso, se nos están dando las armas que necesitamos para hacer la revolución de la conciencia. Si no las ponemos en práctica, nos vamos a parecer al sacerdote que quería que Dios lo salvara. El dicho sacerdote había naufragado, pero no se preocupaba, porque creía que Dios lo salvaría. Primero llegó una canoa a quererlo auxiliar, pero este rehusó subirse. Les dijo que muchas gracias, que Dios lo salvaría. Después llegó una lancha, y tampoco quiso subirse. Por último, llegó un helicóptero, y les dijo lo mismo, que Dios lo salvaría. Por fin se ahogó, y cuando llegó al cielo, se puso a reclamarle a Dios, ¿por qué no lo había salvado? A lo que Dios le contestó. Te envió una canoa, y no te quisiste subir, luego te envió una lancha, y tampoco te subiste. Y por último te envió un helicóptero, al cual, tampoco te subiste. Aquí estamos dando las claves, los sistemas, los ejercicios, etc. Estas son las tablas de salvación. Las runas, la vocalización, los ejercicios de transformación, mantras, etc. son los denarios o talentos, que tenemos que poner a trabajar. Si no trabajamos, nos pareceremos también, al de la parábola, que los enterró. Los libros sagrados están escritos desde el mundo de la voluntad, y si queremos entenderlos, debemos colocarnos sobre la película viviente. Para entender los libros, debemos liberar energía. Al percibirnos, liberamos energía. Si no hay imaginación al interior sostenida, no hay cambio, y entonces el informe pasa a la parte intelectual, instintiva, motriz, etc. El informe, debemos depositarlo en la conciencia. Lo exterior no existe, es tan solo un reflejo de lo interior. El maestro Samael Aun Weor dice que este trabajo es casi imposible para nosotros, porque estamos convencidos que la vida es lo exterior. Es por eso que el maestro Jesús dijo: de 1000 que me buscan, uno me encuentra. De 1000 que me encuentran, uno me sigue. De 1000 que me siguen, uno es mío. Necesitamos fabricar el odre nuevo. El odre nuevo se fabrica dirigiendo la imaginación al interior. El odre nuevo es la mente interior. Necesitamos una mente interior, capaz de enjuiciar al agregado psicológico.
El yo psicológico es dolor, miseria, nos destruye. No debemos olvidar que la compasión empieza por uno mismo. Los 3 defectos que no nos permiten crecer espiritualmente son la mitomanía, la egolatría, y la paranoia. La paranoia es el orgullo, la grandeza, sabiondez, y el mundo está lleno de ellos. La mitomanía es la autosuficiencia, el delirio de grandeza, creerse un dios. Egolatría es adoración a cualquier especie de alter ego, creencia de un yo permanente. El Ham-Sag es el bastón del alma. El Ham activa todo el microcosmos, y con el Sag manda el poder al corazón. Si no tenemos energía sexual, no tenemos voluntad. La voluntad es la que está presa en los agregados. La voluntad también es prisionera de la mente, y fortificamos los barrotes cuando alimentamos a los yoes. Cada defecto tiene voluntad, emoción, e inteligencia. Por esa razón, no tenemos una voluntad, sino muchas. Cada yo tiene su propia voluntad. Porque cada pequeño yo tiene atrapada una partícula de esencia, y mientras no liberemos esos principios esenciales, no tendremos individualidad. La revolución de la conciencia es para que el embrión de alma crezca. El embrión de alma es el Cristo en nosotros. Al embrión de alma no le damos alimento. Con estudiar, no lo alimentamos. Necesitamos practicar. Necesitamos hacer sacrificios conscientes, para recibir los méritos del corazón. Cuando descubrimos a un agregado, debemos pedirle a la Divina Madre Kundalini, la comprensión. El agregado es el que nos da la sabiduría, por eso no debemos rechazarlo. Necesitamos morir, y para ello, necesitamos estar en recuerdo de sí, autoobservándonos. Necesitamos dividirnos en observador y observado. Mientras no empecemos a observarnos internamente, no podremos dividirnos. Hay que despertar para poder morir, y hay que morir para nacer. Las sagradas escrituras insisten en la necesidad de despertar. Preocupémonos por despertar. Percibirnos, es despertar. Paz inverencial.